Hola, muy buenas tardes. En un par de minuticos a las 2 y 1 minuto, vamos a dar inicio al webinar. Entonces les pido que por favor tengan paciencia este espacio de tiempo. Gracias. Hola, muy buenas tardes. Me presento, mi nombre es Camilo Pardo. Para quienes no me conocen, hago parte de la vicepresidencia jurídica de la ANDI y pues quiero iniciar agradeciéndole a todos nuestros afiliados por haber atendido la invitación a este webinar y por acompañarnos. Hoy nos acompaña también el doctor Luis Hernando Valero, subdirector de facturación electrónica de la DIAN, quien hasta pues siempre ha venido trabajando en este equipo y hace un mes más o menos está liderando esta subdirección formalmente. Antes de empezar y darle la palabra a él, quería hacer un par de anuncios mientras van llegando más personas. Eh, y es, en la dinámica de la presentación, lo que vamos a hacer es que el doctor Luis Valero va a ir presentando los temas más relevantes del sistema de facturación electrónica, las novedades que se incorporaron en la última reforma tributaria y también va a abordar algunos aspectos que de antemano le hemos planteado y que de alguna forma representan la mayor cantidad de dudas e inquietudes que tienen nuestros afiliados. Y al final vamos a responder las preguntas y en esas preguntas les agradecemos. ¿Me están escuchando? Ah, ok. Les decía que al final de la presentación del doctor Valero vamos a atender las preguntas que nos hagan y para ese efecto les pido que nos vayan formulando las preguntas en la casilla de preguntas y respuestas, por favor, porque en el chat digamos que hay otra serie de comentarios para poder organizarnos y que ustedes tengan la posibilidad de que se les atiendan las preguntas. Les pido el favor de que las planteen en la casilla de preguntas y respuestas. Doctor Valero, no sé si ya se encuentra, nos puede ir proyectando la presentación y vamos dándole inicio a este webinar.
Hola Camilo, buenas tardes. Pues muchas gracias a la Andy por este espacio que nos ofrece para poder seguir conversando sobre los sistemas de facturación electrónica, sobre las novedades que trajo la ley de inversión social, la ley 2155, que trae unas facultades interesantes para la DIAN y que nos gusta presentarlas de primera mano a todos los contribuyentes afiliados a este gremio tan importante. Entonces, qué bueno esta oportunidad para conversar con ustedes y decirles pues todo lo nuevo que viene y los proyectos que tenemos inmediatos con el tema del documento de soporte de pago de nómina, el documento de soporte en adquisiciones con no obligados y pues todos esos documentos que hacen parte de este gran ecosistema de factura electrónica. Acabo de compartir mi presentación, no sé si ya es visible para ustedes. Sí, señor, la estamos viendo. Ah, perfecto. Entonces, pues vamos a comenzar a hablar de este tema del sistema de facturación. El sistema de facturación electrónico es un concepto que ha ido evolucionando en el tiempo. Es un concepto que se ha venido desarrollando desde el 2015, cuando hablábamos de la factura electrónica sin validación previa, ese primer gran ensayo, pues ya habían habido algunos, pero digamos que este fue uno que empezó a mostrarnos el camino hacia donde debería consolidarse el tema, pero digamos que dio un gran salto cuando en la ley 2010 ya hablamos del sistema de facturación electrónica y se abrió el espectro hacia otro tipo de transacciones. Por ejemplo, hablaba de los pagos de nómina, hablaba de operaciones de comercio y exterior, y entonces empezaba a decir que ese era un gran cambio. Pero lo que nos trae la ley 2155, la ley de inversión social, es un concepto un poco más holístico, un poco más integral, donde menciona que la DIAN pues, puede involucrar una gran amplia gama de documentos electrónicos que se pueden convertir en los soportes necesarios. ¿Y para qué ser completamente electrónicos? Básicamente para poder brindar mejores servicios a nuestros contribuyentes. Entonces hablamos como el tema de las declaraciones de jurídicas, las devoluciones automáticas, todo lo que se está haciendo en términos también de facturación del impuesto de renta, del libro fiscal, de compras y ventas, ese tipo de servicios bien importantes para los contribuyentes. Hemos hecho un gran esfuerzo desde la DIAN para proponerle a los contribuyentes declaraciones para el impuesto de renta. Ya hemos hecho este año propuestas de declaraciones de IVA con la información que está llegando, no solo de las ventas de los contribuyentes, sino también de las adquisiciones. Y todo eso es un producto que en la medida en que se van involucrando nuevos documentos, la precisión sobre este tipo de instrumentos y estos servicios para los contribuyentes es mucho más alto. Y estamos trabajando indudablemente en un servicio que es muy importante para los contribuyentes, como es el tema de las devoluciones automáticas. Y pensar en el concepto de devoluciones automáticas implica que detrás de eso hay unos insumos que también son electrónicos, que son todas esas transacciones, ese más de 5 millones de facturas electrónicas que en promedio estábamos recibiendo diariamente y que nutren a través de instrumentos de inteligencia artificial toda la posibilidad de brindarle a nuestros contribuyentes servicios como este de devoluciones automáticas. Y también, por supuesto, detrás de eso está la misionalidad de la DIAN, que tiene que ver con fortalecer los instrumentos para controles tributarios, aduaneros, cambiarios, y ahí es donde también todo el modelo se nutre y tiene unos grandes beneficios para nuestra sociedad. Cuando vemos algunas de las fuentes que inspiran la generación de los documentos electrónicos, la desmaterialización, nos vamos hacia las declaraciones tributarias que se utilizan. Cada uno de esos renglones que hacen parte de las declaraciones de renta, de IVA, de impuesto al consumo, las declaraciones de importación, ahí en cada uno de esos renglones, detrás de ellos existen soportes fiscales, soportes que en este momento algunos de ellos funcionan en el mundo del papel y que hemos empezado a desmaterializar, que hemos empezado a convertirlos en electrónicos, y por eso ya para los afiliados a la ANDI ya es bastante común hablar de facturas electrónicas, de notas débito electrónicas, notas crédito electrónicas, y ahora están trabajando en estar a punto
para generar la primera transmisión del documento soporte de pago de nómina. Entonces, ahí es donde hay unos temas que son claves y son bien importantes, porque ahí aparece cada uno de esos conceptos que son susceptibles de ir desmaterializando y de convertirlos en electrónico. Y entonces, pues no solo es hablar de los ingresos, y entonces los ingresos se ha dado un gran paso con la factura electrónica. Estamos trabajando para que los documentos equivalentes a la factura electrónica sean electrónicos durante el año 2022, sino que también, la I-2155 dice que podemos dar el salto hacia otro tipo de transacciones, porque si vemos y revisamos lo que ha pasado en los últimos 2 años, pues se ha centrado sobre todo en el registro de la venta de bienes o en la prestación de servicios, pero la ley 2155 dijo no, la DIAN puede convertir en electrónicos otro tipo de operaciones, y entonces ahí es donde entramos y miramos que en los ingresos podría ser interesante para ciertos grupos la definición, por ejemplo, de las donaciones, de las liquidaciones de dividendos y participaciones y otro tipo de transacciones que hacen parte de esos insumos y esos soportes que nutren las declaraciones fiscales. Entonces ahí ese es un tema bastante importante. ¿Por qué hacerlo? Ya lo mencionaba al inicio, para tener servicios como las declaraciones sugeridas de impuestos, que son una realidad y cada vez se nutre de nueva información de las diferentes fuentes y sobre todo información con unos niveles de calidad bastante interesantes, como son los que nos está trayendo la factura electrónica, nos va a traer ahora el documento soporte de pago de nómina y por supuesto los documentos que se van a desmaterializar en el futuro próximo. Pero también para el tema del registro de facturas electrónicas como título valor, que es un registro que ya está en funcionamiento. Tenemos ya 8 participantes que se han habilitado para facturar electrónicamente. Ya tenemos facturas que han sido objeto de transferencia de dominio que están registrados en el Radian, y este Radian pues es una gran noticia para el país, y la ley 2155 también trajo noticias que están ayudando a que se fortalezca todo el ecosistema que se está construyendo alrededor del Radian, con algunas definiciones que tienen que ver con el soporte de costos y deducciones por las adquisiciones a plazos de los contribuyentes. Entonces ahí hay un ecosistema interesante que se fortalece y que se sigue profundizando con las nuevas disposiciones que el legislador le está entregando a la DIAN. Y entonces vamos a mirar los detalles que trae esta ley 2155 de inversión social, y encontramos que lo primero es que menciona que el sistema de facturación será aplicable a otras operaciones que establezca la DIAN. Entonces ya nos salimos de ese primer marco que permitió que llegáramos hasta el punto en el que nos encontrábamos antes de la ley 2155, que era registrar la venta de bienes o la prestación de servicios, y ahora dice no, se puede ampliar ese marco y involucrar otro tipo de transacciones que son objeto de los ingresos, de los costos, de las deducciones y de otro tipo de soportes que son necesarios a la hora de definir el cumplimiento tributario y las responsabilidades de los contribuyentes. Entonces ahí aparece una posibilidad, y eso es lo que materializa desde el punto de vista legal esa visión que tiene la administración tributaria de ser una administración moderna, una administración con procesos electrónicos que le facilitan su relacionamiento con los contribuyentes. Y entonces ese tipo de documentos que hacen parte del sistema de facturación electrónica, que pueden ser determinados por la DIAN, pues se hacen para efectos de control no solo tributario y aduanero, sino también para el soporte de declaraciones tributarias y soportes de los diferentes trámites que se adelanten con la administración tributaria. Es decir, que esta visión integral está involucrando muchos frentes en los cuales es bien importante todo lo que se puede construir para efectos de que tengamos una administración fiscal en la cual todos los soportes son electrónicos, y ahí es donde el beneficio para el país en términos de eficiencia y de modernidad está garantizado. ¿Qué define la DIAN respecto de esos documentos electrónicos que se pueden generar, que se pueden establecer, se pueden desmaterializar? Define las características, las condiciones, los plazos,
los términos y mecanismos técnicos y tecnológicos para garantizar su interoperabilidad. Y aquí ese concepto de interoperabilidad es un concepto demasiado valioso para los empresarios. No es solo el mecanismo de interoperabilidad con la administración tributaria que es importante, pero también es el mecanismo de interoperación que se da entre los empresarios. Cuando se hacen ventas de bienes, de servicios, cuando esas facturas electrónicas ingresan en ese torrente de información, en ese ciclo beneficioso de garantizar que esa información no tiene que ser procesada manualmente, ahí hay unos beneficios. Pero también cuando estamos hablando que el documento soporte en adquisiciones con no obligados, que tiene calendario para implementación máximo, debe estarse siendo generado a partir del 31 de enero del año 2022. Estamos hablando de que ese documento sigue manteniendo esos conceptos de interoperabilidad que son bastante importantes para los empresarios y facilita y también la DIAN regula aspectos de interacción, de generación de esos documentos, de la numeración, de la transmisión, de la validación, de la expedición y de la entrega para todos esos documentos que hagan parte de este gran ecosistema de documentos fiscales electrónicos. La ley 2155 en el artículo 13 también se ocupó de algo y fue de definir el régimen sancionatorio que está asociado a todo el ciclo de los documentos que hacen parte del sistema de facturación. Era algo que se venía pidiendo porque realmente no existía un marco, teníamos unas normas generales respecto de facturación que no, en esa evolución hacia lo electrónico, faltaba hacer como ese match y presentarlo de una manera adecuada. Y entonces planteó que hay tres tipos de conductas que son sancionables: no transmitir en debida forma los documentos en las condiciones estandarizadas definidas por la DIAN, o la expedición de esos documentos sin que cumplan con los requisitos, y el otro hecho que es sancionable es la no expedición de los documentos que hacen parte del sistema de facturación. Y entonces establece unas sanciones que son pecuniarias asociadas a lo que establece el artículo 651 del Estatuto Tributario, en las que se tasan en el 5, en el 3 o en el 2%, dependiendo de las situaciones asociadas, de la reincidencia que se dé respecto de estas conductas. Y también pues hay sanciones, por ejemplo, como las de cierre de establecimiento de comercio, cuando no se cumple con la expedición de la factura electrónica, o cuando se expide una factura o uno de estos documentos sin que se cumplan con los requisitos que están establecidos y regulados por la DIAN. Otro aspecto interesante que trajo la ley 2155 de inversión social es que le da la facultad a la DIAN de que establezca cuáles son los documentos equivalentes a la factura de venta. Digamos que antes de esta ley 2155 era potestad reglamentaria del gobierno nacional si queríamos hacer alguna modificación respecto de los documentos equivalentes. Y recuerden ustedes, por ejemplo, lo que sucedió en el año pasado, en el 2020, cuando sale el decreto 358, que después de 25 años sale un decreto que regula los documentos equivalentes, desaparecieron de ese universo de documentos, más de 15 documentos equivalentes que se pasaron a hacer factura electrónica, pero siempre digamos que había esa facultad que tenía el gobierno nacional de salir a generar y a definir esas condiciones. Aquí el legislador lo que plantea es que hace parte de la órbita de las competencias de la DIAN que defina cuáles son los documentos equivalentes a la factura de venta, con la posibilidad de suprimir o de ampliar, en el caso de que fuese necesario, la órbita y la gama de todos esos documentos equivalentes. Y digamos que eso simplifica y facilita un poco esa posibilidad de que estos documentos puedan convertir en documentos electrónicos y en definir unas condiciones que sean correspondientes con la actualidad tecnológica que estamos viviendo en las empresas. También establece que las plataformas de comercio electrónico deberán poner a disposición un servicio que permita la expedición de la factura de venta por parte de los usuarios al consumidor final. Y entonces esto obedece a situaciones de la vida diaria de las empresas que piden alimentos u otro tipo de bienes a estas plataformas, y
pues no encontraban las facturas electrónicas a su nombre, era una situación un poco compleja y pues viene esta atribución que entrega el artículo 616-1, en la cual exige que este tipo de plataformas ofrezcan ese servicio a los usuarios, al consumidor final, para que obtengan la factura electrónica por la venta de bienes o la prestación de servicios. Y es un tema que da bastante claridad y empieza a mostrarnos hacia dónde debe enmarcarse todo este tipo de transacciones que se dan de manera permanente en el comercio. Para las ventas a plazos, la ley 2155 estableció que es necesario para que el contribuyente pueda hacer uso de los costos, de las deducciones o de los impuestos descontables, que el adquirente de los bienes y servicios dé el acuse de recibo de esos bienes, que dé también el mensaje de recibo de las mercancías. Es decir, que si yo necesito llevarme en mi declaración de renta el valor de esas adquisiciones, de esas ventas a plazos, pues debo generar el acuse de recibo. Pero no solo el acuse de recibo, también debo enviar un mensaje de recibo de las mercancías y le da la atribución a la DIAN para que defina pues cuáles son esas condiciones para la generación de este tipo de documentos que son bien importantes. Primero, para poder hacer uso, o sea, si necesitas utilizar los impuestos descontables de tu declaración de IVA, pues es necesario que hayas dado el acuse de recibo y el informe de recibo de las mercancías. Digamos que esto viene en consonancia con el desarrollo que se ha tenido y ustedes encontrarán que la resolución 12 de febrero de este año ya había definido para efectos de la interacción del RADIAN para el registro de las facturas electrónicas como título valor, ya había definido un formato estándar para las acuses de recibo, para los recibos de las mercancías, para las aceptaciones, para las aceptaciones tácitas o expresas, para los reclamos de las mercancías. Ya existe un formato en XML estandarizado por la DIAN y que está definido, pero aquí el espectro se abre y entonces le da un valor fiscal a que exista ese acuse de recibo y ese recibo de las mercancías. Ese es un tema bastante importante que va a ser objeto de reglamentación por la DIAN y en el cual pues lo que vamos a extender son esas condiciones generales que ya se tienen y que están definidas y que todos ustedes conocen porque hacen parte de ese anexo 1.8 que es el anexo vigente en materia de factura electrónica en este momento. También establece unos límites para el tiquete de máquina registradora POS. Y básicamente lo que plantea la norma es que si la venta excede las 5 VTs, debe facturarse electrónicamente. Es decir, que el legislador lo que entiende es que la factura electrónica es el mecanismo por excelencia para el registro de la venta de bienes o servicios. Ese es el documento que debe expedirse. Y entonces cuando supera esas ventas, los 181.580 pesos para este año, pues entiende que debe facturarse electrónicamente. Este es un cambio bien importante con el cual se va a consolidar mucho más todo ese gran trabajo que están haciendo los empresarios para generar facturas electrónicas y que va de la mano con seguir fortaleciendo este esquema de facturación electrónica. Pero no desaparece el POS, sino que se deja para todas esas transacciones que lleguen hasta máximo 181.000 pesos y que digamos es el esquema que está planteado. Ese es un tema que también debe ser reglamentado por la DIAN, que se une al propósito que tiene la administración tributaria de convertir en electrónicos los documentos equivalentes a la factura de venta y que esperamos ya pronto estar publicando las resoluciones para comentarios, presentándoles un calendario en el cual esperamos que estos documentos en el año 2022 sean electrónicos. Entonces va a ser bastante común que hablemos del POS electrónico, que hablemos de los tiquetes de peajes que sean electrónicos, de los recibos de servicios públicos electrónicos. Eso es algo que va a estar dentro del inmediato futuro dentro de los documentos que se van a desmaterializar. Quiero mencionarles aquí que
estas facultades que la DIAN está teniendo, esa consolidación de esa visión de tener una administración con el 100% de sus soportes fiscales electrónicos, esas atribuciones queremos generar una resolución para que en el corto, en el mediano y en el largo plazo todos los contribuyentes conozcan cuáles son los documentos que se van convirtiendo en electrónicos. Esta es una resolución que consideramos de un valor muy importante dentro de la DIAN porque permite que los empresarios puedan planificar y ver de acuerdo con los soportes que están utilizando, pues en qué medida se van incorporando y se van volviendo electrónicos. De esa manera, pues pueden planear esa adopción, pueden establecer las alianzas que correspondan con las personas, las empresas o las diferentes posibilidades para generar estos documentos electrónicos y tener claro el panorama en términos de lo que va a suceder de aquí a los siguientes 5 años. Ese es, digamos, el propósito que tenemos y habrá un momento en el cual le pidamos a la Andy que nos vuelva a invitar a un foro como estos para poderles presentar ese plan que tenemos, mostrarles cuáles son esos documentos y en qué momento se van a convertir en electrónicos y de esa manera hacerlos. Entonces, ese es un tema bien interesante. Ahora, otro tema que trae respecto del Radian, la ley 2155, fue la obligación de hacer el registro de la cesión de derechos económicos de las facturas electrónicas. El legislador estableció que ese tipo de transacciones que se dan pues en la cotidianidad de la gestión económica de las empresas, pues que se pueda seguir realizando, pero que quede registrada esas transacciones dentro del Radian. Esta es una decisión bastante importante porque permite que tengamos en un solo repositorio, en un solo sitio, garantizando la unicidad, la integridad, la trazabilidad, que las facturas electrónicas estén registradas en el Radian y que si alguien está interesado en adquirir ese activo, si alguien está interesado en saber cuál ha sido la secuencia de endosos que ha tenido una factura electrónica, pues que simplemente pueda usar su CUFE, ingresar al servicio informático de la DIAN y ver qué ha sucedido con esa factura y conocer toda esa trazabilidad. Esos son elementos que definitivamente van a profundizar posibilidades de hacer operaciones como estas, la cesión de derechos, pero también va a generar un ecosistema muy apropiado para que el factoring electrónico pues se siga profundizando y tenga un gran suceso para la economía en términos de generar recursos para facilitarle liquidez a los empresarios. También respecto de Radian, hubo una disposición que establece que los no obligados a facturar electrónicamente, entonces ustedes saben que hay unas disposiciones, por ejemplo, la que está contenida en el artículo 616 rayados, establece que hay un grupo de sujetos que no son obligados a facturar electrónicamente y entonces dice que si ellos quisiesen ingresar a participar en el Radian, pues que pueden habilitarse para facturar electrónicamente, pero esa situación no los convierte en obligados a facturar. Entonces, básicamente es una iniciativa del legislador para permitir que actores importantes del sector financiero se vinculen a todo lo que se está desarrollando alrededor del ecosistema del Radian, ya sea que se quieran vincular como factores o alguna de las otras posibilidades que ofrece el decreto 1154. Entonces, ahí está esa posibilidad y eso no los convierten y les trae todos los efectos de convertirse voluntariamente en facturadores electrónicos y se les abre la puerta para que estén dentro del Radian. ¿Qué beneficios tiene toda la implementación de este gran ecosistema del sistema de facturación electrónica? Entonces, lo primero es el ahorro en el procesamiento y en la gestión documental. Digamos que ahí los empresarios son los primeros que se han dado cuenta de los beneficios que es tener documentos electrónicos en los cuales están registradas las transacciones no solo de sus ventas de bienes y servicios, sino también de sus adquisiciones. La posibilidad de hacerle seguimiento de manera permanente al desarrollo de su negocio, a la toma de decisiones. También mejora el relacionamiento de la DIAN con los contribuyentes, con temas como las devoluciones automáticas, con temas como la toma de decisiones en tiempo real. Y hemos encontrado en la DIAN que lo que se ha realizado con factura electrónica está generando formalización empresarial. ¿Y por qué está generando formalización empresarial? Porque hemos encontrado que las cadenas de suministro están exigiendo factura electrónica.
Y entonces, por eso cuando un empresario está adquiriendo materias primas para realizar su proceso productivo, está comprando insumos, le está necesitando servicios, le está exigiendo a su cadena de suministro que le entregue factura electrónica. ¿Y por qué lo hace? Porque no puede perder ese costo y esa deducción, no puede perder ese impuesto descontable porque alguien de la cadena decidió no jugarle a la factura electrónica. Entonces tenemos números tan interesantes como que de los 167,000 habilitados para facturar electrónicamente este año, encontrábamos que más del 70% de ellos eran contribuyentes que tenían que haber iniciado a facturar el año pasado, cuando los calendarios se agotaron el 15 de diciembre del año grabable de 2020. ¿Y por qué lo están haciendo ahora? Lo hemos encontrado porque las cadenas de suministro están permitiendo que se formalice y están exigiendo que eso sea. Y eso es gracias a que todos estamos apuntando y todos estamos creyendo que el camino del electrónico es el mejor camino para el país, es un camino hacia la formalización, hacia nuevos servicios y nuevas posibilidades. Entonces ahí es un tema bastante importante en el cual estamos ahondando y creo que el camino que nos plantea la ley 2155 de inversión social es precisamente en seguir potenciando todas esas buenas oportunidades que hemos encontrado con convertir la factura electrónica y los demás documentos en desmaterializados y volverlos electrónicos. Hay unos aspectos comunes que tienen los documentos electrónicos y ustedes aquí podrían poner en esta lámina todos los documentos electrónicos de los que he hablado ahora y todos los que la DIAN va a convertir en electrónicos. Y todos tienen estos mismos 4 elementos que son básicos. Primero es que están en un XML, que es un lenguaje de intercambio electrónico de documentos. Es el más utilizado a nivel mundial. Ese es el que usted utiliza cuando usa su WhatsApp o cuando utiliza Excel, PowerPoint, todo lo que hay detrás es un XML. Son documentos que son de un tamaño pequeño, lo que facilita que se intercambien los datos, pero también otro elemento importante es el firmado digital y entonces por eso los que ya han implementado su sistema para generar el documento soporte de pago de nómina saben que hay que firmarlo digitalmente, que le sirve la misma firma digital que utiliza para firmar las facturas electrónicas, las notas de débito y las notas crédito y que será el mismo certificado digital que le va a servir para generar por ejemplo, el tiquete de máquina registradora POS y convertirlo en electrónico o que será para el documento soporte en adquisiciones con no obligados, que también va a ser electrónico, le va a servir el mismo certificado digital. Certificado digital que le permite a usted tener certeza de que ese documento no es alterado, que usted conoce quién lo expide y, por ejemplo, en el gran ecosistema que se está construyendo alrededor del Radian, donde debemos mirar esa cadena de suministros, esa tradición que tienen esas facturas electrónicas, estos certificados digitales, esas firmas digitales que se generan con ellos, son esa huella necesaria para que haya confianza entre todas las diferentes actores que están involucrados, porque es fácilmente detectable que se ha producido una alteración en el documento electrónico, porque las huellas que deja este firmado electrónico permite definir si ese documento es íntegro. Entonces, ahí es clave y bien importante y todo el ecosistema se basa en documentos y en aspectos técnicos como esto del firmado digital. Lo otro es que hemos procurado que la mayoría de estos documentos sean construidos con un estándar definido por las Naciones Unidas, que es el estándar VL, en la versión 2.1, que es la que hemos adaptado para factura electrónica. ¿Y por qué lo hemos hecho así? Porque eso garantiza que en la expansión que está teniendo el país para insertarse cada vez más en el comercio internacional, estos documentos electrónicos que generemos acá puedan ser recibidos por nuestros clientes en el exterior. Por nuestros clientes no, por esos sistemas informáticos de ellos para que ese clic y esa interoperabilidad se dé a gran escala. Y entonces por eso recurrimos a este estándar VL 2.1, que cada vez estamos más convencidos que fue la mejor decisión que se tomó para efectos de implementar la factura electrónica y estamos involucrándolos y queremos que esa sea para todos los demás documentos en la medida en que estén dentro del estándar 2.1, sea el insumo para crear esos documentos electrónicos.
Y el elemento que está en la mitad es el elemento de la validación que es previa y que se ha definido de esta manera y que tiene dos implicaciones. La primera implicación es que la validación le da tranquilidad al que genera el documento, al que lo recibe, que ese documento cumple con unas condiciones técnicas definidas por la DIAN, que está conforme con lo definido en los anexos técnicos. Y eso pues garantiza que haya interoperabilidad entre los actores cuando se da ese intercambio de bienes y de servicios. Pero también le tiene unas implicaciones fiscales bien interesantes y bien importantes, y ahí es donde este tipo de definiciones legales le han dado un gran valor a los documentos electrónicos, y es que al ser validados previamente por la DIAN, garantizamos que ese documento pueda ser utilizado como un soporte de costos, de deducciones, de impuestos descontables. Es decir, que si un documento electrónico no es validado por la DIAN, no existe en materia fiscal. Y entonces es por eso que las empresas no solo generan facturas electrónicas, sino verifican que las facturas electrónicas que le están entregando sus proveedores sí estén validadas en la DIAN, sí existan en el sistema informático de validación de la DIAN, y de esa forma logramos que el ecosistema se autorregule y permita que cada vez sean muchos más los que hacen parte de él y puedan utilizar estos documentos como parte de sus costos, de sus deducciones o de sus impuestos descontables. Algunas de las cifras que tenemos es, ustedes ven en esta gráfica de la izquierda, en estas barras, ven cuál ha sido la evolución que ha tenido el sistema de facturación electrónica, específicamente para cuál documento, para la factura electrónica de venta. Ustedes encuentran que tenemos que llevamos 668,000 facturadores electrónicos. Cerramos el año 2020 con 500,000 facturadores electrónicos. Tenemos ya un 30% más de facturadores de los que con los que finalizamos el año pasado. Y esto es una gran noticia porque muestra que seguimos universalizando el uso de la factura electrónica, y las herramientas que nos están dando la ley de inversión social, pues fortalece todo este esquema. Se reciben aproximadamente 5 millones de facturas electrónicas. Tenemos que se han facturado 1.853 millones de facturas electrónicas por 2.539 billones de pesos. Si ustedes me preguntan cuánto es el valor, la cantidad de facturas electrónicas que se reciben en un año, y vamos, este año va a ser el primer año en el cual tengamos facturas electrónicas para un año grabable completo, que va a ser este año grabable 2021, son alrededor de 1.400, 1.440 millones de facturas que se generan en este periodo. Se han habilitado para nómina 4.539 personas. Las estimaciones que teníamos respecto de los responsables para generar este primer reporte de información son de alrededor de 2.850 los responsables que tienen que generar este documento de soporte de pago de nómina, porque tienen más de 250 empleados en sus nóminas. Ellos son ese primer grupo. Entonces ya hemos visto que hay una dinámica bien importante. El despliegue del sistema informático de nómina pues ya está normalizado, tuvo algunos ajustes que la DIAN realizó en este servicio, y en este momento es bastante sencillo poder hacerlo. En Radian ya tenemos 6, realmente son 8 los, esta lámina me quedó se me olvidó incluir 2 participantes más, porque ya llevamos 8 participantes del Radian habilitados que ya están generando eventos de transmisión de dominio de las facturas electrónicas. Ya se están registrando los endosos y demás operaciones alrededor de ellos. Importante tener en cuenta que convertir y hacer este tránsito, porque realmente lo que está sucediendo es que estamos dejando atrás la era del papel. Nos ha correspondido felizmente ver esa transición. Todos los que nos educamos asistiendo al colegio, a la universidad, llevando nuestros cuadernos y todas estas cosas, estamos dando ese salto y viendo cómo el mundo cambia, donde decíamos que todo lo que estaba escrito en papel existía, y si no estaba escrito en papel no existía, y ahora la tecnología nos está diciendo que no,
el soporte de esas transacciones también es a través de documentos electrónicos que se construyen cada vez de una manera mucho más sencilla, con una mayor cantidad de posibilidades gracias a todos los adelantos tecnológicos. Pero no debemos olvidar ni dejar atrás que lo que está de fondo, que las transacciones que ellos están mostrando en términos de la adquisición de bienes, de prestación de servicios, de costos, de deducciones, pues todo lo que está ahí detrás de esos documentos, lo que ellos reflejan, la historia que cuentan esos soportes, eso no ha cambiado. Eso es algo que sigue vigente en las reglas. ¿Y a qué me refiero con ello? A que, por ejemplo, cuando usted tiene la obligación de generar el documento soporte de pago de nómina y lo hace de manera electrónica, pues quiere decir que esa es la forma con la cual usted soporta el costo y la deducción relacionados con temas laborales de su negocio. Pero las reglas de cuándo es que se entiende realizado ese costo y esa deducción, esa no ha cambiado. Por ejemplo, el caso de que usted tenga que hacer los pagos de seguridad social y de aportes para fiscales para poder utilizar esos costos de nómina y esas deducciones, es necesario que los haya cumplido. Eso no lo cambia el hecho de que la resolución 13 establezca que ahora el documento de soporte de pago de nómina es electrónico. Tiene que cumplir con esos requisitos. Esas condiciones para esa deducibilidad siguen permanentes y otras tantas que están en nuestro ordenamiento tributario. Entonces es clave que tengamos en cuenta que en las resoluciones de factura electrónica o de adopción de la nómina electrónica o el documento de soporte en adquisiciones con no obligados, no se cambian esas reglas sobre la causación, sobre el devengo que están definidos en las normas contables que se aplican para este tipo de registro de transacciones. Entonces es bien importante que lo tengamos en cuenta porque a veces vuelven y nos preguntan sobre si la causación cambia de los ingresos, de los costos, y la respuesta es no, solo estamos convirtiendo este documento en electrónico, está abandonando la era del papel y está llegando al ciclo de lo electrónico. Voy a hablar unos minutos sobre este documento soporte en adquisiciones con no obligados, porque me interesa que el concepto lo tengamos muy presente, porque es un documento que tiene un plazo para implementación. La resolución estableció que debe iniciarse a generar a partir del 31 de enero próximo. Entonces, incluso ya la DIAN había publicado con la resolución 12 un anexo técnico, un anexo técnico que encontramos que había que introducirle algún tema bien importante, como era la nota de ajuste. No se había incluido este concepto de la nota de ajuste y por eso pues nos tomamos un tiempo más y le dimos una nueva repasada a este anexo técnico, y ahora ya estamos a puertas de publicar la resolución con el anexo técnico, donde vemos que los que ya habían avanzado con la primera versión del anexo técnico en sus desarrollos, no se preocupen, les sirve todo eso que está listo para generar su documento de soporte de adquisiciones con no obligados, y es importante tenerlo en cuenta. Entonces, ¿qué pasa con este documento de soporte en adquisiciones con no obligados? Ese es el documento que permite que se registren esos costos y esas deducciones cuando hay transacciones con personas no obligadas a facturar electrónicamente. Entonces, es el caso cuando tienes transacciones, por ejemplo, de los temas de transporte urbano, metropolitano, de pasajeros, no te van a entregar nunca factura electrónica ni documento equivalente, pero necesitas pues llevar ese valor a tu contabilidad para que haga parte también de la declaración de renta. Y entonces en ese momento este documento funciona en la órbita del papel, pero a partir del 31 de enero se va a convertir en un documento electrónico. Entonces es importante que lo tengamos presente y sepamos que los desarrollos deben continuar y se deben consolidar para estar a punto a partir del 31 de enero del 2022. La operación básicamente lo que plantea es que el que presta los bienes, presta los servicios o vende los bienes, es un no obligado a facturar electrónicamente, que lo vas a encontrar ¿en dónde? En el artículo 7 de la resolución 0042 aparece ese no obligado a facturar, que le vende bienes o servicios a un facturador electrónico o a un responsable del impuesto de renta que necesita documentar esa transacción de compra de bienes a un obligado a facturar. En ese momento,
ese comprador, ese adquirente de los bienes y servicios, y aquí opera de una manera contraria a cómo funciona facturar, porque ¿quién tiene la obligación de facturar? El que vende los bienes o presta los servicios. Aquí el que va a generar el documento soporte en adquisiciones con no obligados es el adquirente, es el comprador. Y entonces en ese caso, ese comprador va a poder generar su documento soporte en su propio software, o va a poder usar el de un tercero, o va a poder usar el servicio de facturación gratuita de la DIAN, que tenemos el 26% de los facturadores electrónicos utilizan el servicio gratuito de la DIAN. Estamos hablando de alrededor de 177,000 facturadores electrónicos que están utilizando el servicio de la DIAN, que no les va a costar nada para generar el documento soporte en adquisiciones con no obligados, que no le va a costar nada para generar el documento soporte de pago de nómina, que lo vamos a poner en funcionamiento dentro de esta plataforma del servicio gratuito a partir del próximo mes, los primeros 15 días el mes de noviembre va a estar disponible el documento soporte de pago de nómina para poderlo generar desde el servicio gratuito de la DIAN. Entonces, cuando ese adquirente registra esa transacción en ese software, lo envía a la DIAN para que sea validado, y la DIAN en fracciones de segundos, como funciona con las facturas electrónicas en los modos de operación que todos ya conocemos, le va a dar una respuesta de validación, y ya ese documento con esa validación ya tiene todos los efectos fiscales para poder ser utilizado como un soporte de costos o deducciones. Y en algunos casos, en muy pocos casos, se puede utilizar como también para impuestos descontables. Y entonces, con esta oportunidad que me brinda la ANDI, ¿cómo no hablar del documento soporte de pago de nómina electrónica? Y este documento soporte de pago de nómina electrónica, pues está asociado con todo el ecosistema y todas las obligaciones de facturar o no facturar. Entonces, en la resolución 42, ustedes también lo encuentran en el decreto 358, pues se establece quiénes son los obligados a facturar, pero también dice quiénes son no obligados a facturar o qué transacciones son no obligadas a facturar. Y aquí encontramos, por ejemplo, que dice que los asalariados no son obligados a expedir factura de venta ni documento equivalente. Y entonces aquí la pregunta es, bueno, ¿y el empresario cómo documenta cuál es su soporte fiscal de esos costos y esas deducciones? Y la respuesta está aquí, en el documento soporte de pago de nómina electrónica. Y entonces encontramos que lo primero que tenemos que hacer es preguntarnos si yo soy responsable de llevar contabilidad. Si soy de esos pocos actores económicos que ni el Código de Comercio ni el Estatuto Tributario me obligan a llevar contabilidad. Porque ahí arranca la primera definición de cuál es la información que yo debo incluir dentro del documento soporte de pago de nómina. Porque al denominarlo documento soporte de pago de nómina, automáticamente nuestra mente nos lleva a que es cuando estoy pagando la nómina, cuando mi empleado está recibiendo la nómina, y resulta que no. Resulta que si yo soy responsable de llevar contabilidad, mi contador me dirá, es que nos regimos por el principio de causación o devengo. Y cuando decimos eso, ok, ya entendí a qué te refieres con cuál información debo incluir dentro del documento soporte de pago de nómina. Es la información de los devengos o de las causaciones durante el periodo de reporte que debo realizar. Y es así la manera con la que debo construir este documento soporte de pago de nómina. Ok, pero si yo soy de aquellos pocos que no tengo la responsabilidad de llevar contabilidad, ok, entonces me estoy rigiendo por el principio de caja, y es decir que el ingreso se realiza cuando me hacen el pago, igual los costos y las deducciones, pues en el momento en que yo pago esos insumos. Y ahí es la diferencia respecto de cuál información debería incluirse o no incluirse dentro del documento soporte de pago de nómina. ¿Y para qué es? Aquí es bien importante definir que este documento soporte de pago de nómina sirve para soportar fiscalmente los costos y deducciones asociados con temas laborales para la declaración del impuesto de renta. Y este es el sentido que tiene este documento, y para eso es que es creado. ¿Y para quién es?
Y aquí viene uno de los primeros temas que son bien importantes porque nos han preguntado si yo debo compartirle a mis empleados el documento soporte de pago de nómina. Y entonces, definitivamente no. Usted no, la resolución 13 no dice que tenga que hacerlo. No es una responsabilidad, no es una obligación hacerlo. Es posible, es más, después de esa definición en la cual le digo que es toda esa información que se ha causado o se ha devengado durante ese periodo de reporte, si usted le entrega eso a su empleado se puede confundir respecto de todos esos costos que están involucrados en esa relación laboral. Entonces, no aparece en la resolución 0013 ninguna definición respecto de que usted deba entregárselo a su empleado. No, esto es un documento soporte para usted, que es el responsable de declarar renta. Para usted, señor empresario, que necesita configurar y tener soportado fiscalmente, de acuerdo con las reglas tributarias vigentes, estos costos que están asociados a sus relaciones laborales. Nos han preguntado que si ahora que la DIAN exige que el documento soporte de pago de nómina tenga un periodo de reporte mensual, que si se deben cambiar las periodicidades de pago habituales de nómina de las empresas. La respuesta es no, todo sigue vigente porque estamos hablando es de la causación de los costos y deducciones que se causaron por relaciones laborales durante un periodo que estoy reportando. Y entonces quiere decir que si yo pago la nómina semanalmente, pues sígala pagando semanalmente, amigo. Simplemente tome y sume la información que corresponda al año y agrúpela en el documento soporte de pago de nómina y haga el reporte dentro de la periodicidad que está establecida en la resolución 13 de este año 2021. ¿Cada cuánto debe generarse? Debe generarse por periodos mensuales y se transmite dentro de los 10 días siguientes a que ha finalizado ese mes. Y es importante que se acumulen todos esos valores que se causaron o se devengaron durante todo ese periodo de reporte. Respecto a la información que debe incluir, es importante que se tenga en claro estas definiciones, que se entiende por valor devengado de nómina. Y entonces dice que son los conceptos que constituyen ingresos de nómina para el beneficiario de pago. Y entonces de esa manera empezamos a tener claridad respecto de si los debo incluir o no los debo incluir dentro del documento soporte de pago de nómina. Al igual que el valor deducido de nómina. El valor deducido de nómina corresponde a esos conceptos que se detraen, que se restan respecto de esos valores devengados que fueron incluidos en la nómina por parte del beneficiario de pago. Y entonces, ¿en qué se constituye ese documento soporte de pago de nómina? Es precisamente la evidencia de los valores devengados y deducidos que se desprenden de una relación laboral. Y aquí entonces viene la primera aclaración, porque es que nos preguntan, ¿debo generar el documento soporte de pago de nómina si tengo vinculadas personas por prestación de servicios? Y la respuesta es no. No debes generar el documento soporte de pago de nómina para vinculaciones por prestaciones de servicios. ¿Por qué? Porque ahí no tengo una relación laboral en los términos que establece el Código Sustantivo del Trabajo. No tengo esa vinculación. Entonces, por eso no lo debo hacer. Si yo tengo vinculación con personas por prestación de servicios, me voy a las reglas generales de facturación, donde si esa persona, si es un obligado a facturar, ¿qué me va a entregar como soporte de esa adquisición? Me va a entregar una factura electrónica. Pero si no es un obligado a facturar electrónicamente, su RUT no figura que sea facturador electrónico, entonces simplemente yo, el contribuyente, voy a generar por la adquisición de esos servicios, voy a generar el documento soporte en adquisiciones con no obligados a facturar. También menciona que esos valores que se desprendan de una relación legal o reglamentaria o por el pago de pensiones a cargo del empleador. Y entonces aquí estamos en los casos en que cada vez son mucho más escasos, en los cuales las empresas siguen asumiendo el pasivo pensional de sus ex empleados y necesitan soportar esos costos y esas deducciones. Entonces, para ellos hay que generar ese documento soporte de pago de nómina. Importante mencionar que se debe generar un documento soporte por cada uno de los empleados. Ahora voy a abordar un poco más adelante este concepto. ¿Cuáles son los beneficios? El primero es pues poder usar
los costos y las deducciones en la declaración de renta. Ese es lo más importante para el empleado, y es que tiene soportado fiscalmente, de acuerdo con las condiciones vigentes, los costos y las deducciones relacionados con materia laboral. Continúa con la desmaterialización de comprobantes, no tiene que llevar acetas y archivarlas y mantenerlas por 5 o más años, de acuerdo con las diferentes legislaciones, para tenerlas guardadas y archivadas ahí. No, ya se volvieron electrónicas. Es más, puede consultarlas con el código único de nómina electrónica, las puede consultar en la DIAN y ahí va a tener esa información. Mantiene actualizada la información de costos y deducciones. ¿Y esto para qué le sirve? Para que pueda acceder a servicios bien importantes para los contribuyentes, como las devoluciones automáticas de impuestos. Y ahí es donde cobra un valor muy importante este documento soporte de pago de nómina. Tenemos muchos empresarios en este país que están muy felices de que se desmaterialice también este documento, porque se les facilita y se le abre el espectro para cumplir con los requisitos para las devoluciones automáticas, y es un insumo bastante importante para servicios como este tipo. ¿Quiénes deben generar el documento soporte de pago de nómina? Pues el sujeto obligado es todo aquel que sea responsable del impuesto de renta, que es quien debe generar ese documento soporte para poderlo usar en sus declaraciones de renta. Hablemos un poco del anexo técnico. El anexo técnico tiene unos campos que son obligatorios, que sí o sí deben ser siempre diligenciados, que deben ser contenidos en ese documento. Y voy a usar un ejemplo muy sencillo, es el caso del beneficiario del pago. El beneficiario del pago necesita tener su identificación, su número de cédula o el documento que corresponda. Y en ese caso, si no viene ese documento, pues por no traer ese campo que es obligatorio, pues el servicio informático de la DIAN le va a rechazar el documento soporte de pago de nómina y va a necesitar volver a generarlo para que la DIAN lo pueda validar, simplemente porque un campo obligatorio no estaba contenido en ese XML. Hay unos campos que son opcionales y usted los encuentra, esa carta de navegación las encuentra en el anexo técnico que hemos publicado y que está anexo a la resolución 0013. Y esos campos opcionales, si usted no los diligencia, pues no pasa nada, no le va a producir ningún rechazo. ¿Qué sí sucede? Que cuando usted genere, la DIAN le genere la application response, va a encontrar un mensaje que dice validación con anotación. Algunas personas se preocupan porque quisieran que la validación saliera completa, sin ninguna anotación, e incluso se ponen nerviosos, y también esto aplica para las facturas electrónicas. Cuando es una validación con anotación, simplemente lo que le está diciendo el servicio informático de la DIAN es que esa información o no existía o no estaba de acuerdo con las condiciones que estaban establecidas en el anexo técnico, pero que la validación sí se dio. El documento tiene todos los efectos fiscales que la validación le atribuye a las facturas electrónicas, a las notas de débito, al documento soporte de pago de nómina. Hay un campo que es de otros conceptos que muchos de ustedes nos han elevado preguntas en temas, por ejemplo, que no se definió el tipo de vinculación cuando estoy generando el documento soporte de pago para pensionados. Entonces, se utiliza ese campo que se llama otros conceptos. Ahí usted puede utilizarlo para, en esas listas que aparecen en el anexo técnico, si aparece un concepto que no está incluido, usted puede utilizar otros conceptos y poner, por ejemplo, el caso aquí de pensionados, o si usted encuentra, por ejemplo, en los medios de pago, que en los más de 40 opciones de medios de pago que están definidas no aparece la que usted está utilizando después de que la ha buscado, pues usted puede utilizar esta opción de otros conceptos para ingresar esa información. Y hay unos campos donde van las anotaciones, que son unos campos que le permiten a usted dejar alguna anotación, alguna trazabilidad que usted quiere mencionar respecto de alguien. Por ejemplo, nos decían, venga, si yo a esta persona he usado 3 medios de pago, el anexo técnico solo me da una posibilidad. ¿Cómo hago para mencionar estas situaciones? Pues utilizo el campo de anotaciones diciendo que el primer pago de la primera decena se lo hice en efectivo, el siguiente en una cuenta de ahorros y en el tercero en una cuenta corriente. Eso podría usarlo y de esa manera usted tiene la trazabilidad de lo que está sucediendo con esa información. Respecto de los documentos que están asociados a este documento soporte de pago de nómina, tenemos la nómina original, que como ya les había mencionado, la nómina hay que generarla por persona y por mes. Y al generarla por persona por mes, quiere decir que si usted tiene
22 trabajadores, pues usted va a generar 22 documentos soportes de pago de nómina, 22 XML, que los va a firmar digitalmente, que los va a transmitir a la DIAN y que la DIAN se los va a validar de forma en fracciones de segundo, tal como funciona con el documento soporte, la factura electrónica. Pero, ¿qué sucede, por ejemplo, si usted generó el documento soporte de pago de nómina y estaban hechos mal unos cálculos matemáticos? O usted generó el documento soporte de pago de nómina y no incluyó la información de las horas extras. Y entonces, como arranqué mencionando en este segmento del documento soporte de pago de nómina, usted generó este documento soporte de pago de nómina y se le olvidó incluir las horas extras que se causaban en el periodo que usted ya le había reportado a la DIAN. Entonces, la forma en que usted va a corregir esa nómina que envió es generando una nueva nómina de ajuste que va a reemplazar esa nómina original. Y entonces usted incluye los mayores valores de devengo con los conceptos que están o los menores de devengo. Y simplemente esa nueva fotografía va a reemplazar la anterior existente. Pero también puede ser que usted generó nómina de personas que ya no están vinculadas con su empresa. Usted tiene una planta grande, usted tiene un sistema automatizado para generar el documento soporte de pago de nómina, generó el documento soporte de pago de nómina, lo firmó, lo validó y se lo trasladó a la DIAN. Y cuando después los equipos de auditoría que tienen las empresas, los equipos contables empiezan a mirar y encuentran, dicen, oye, pero si esta persona ya no estaba vinculada, entonces, ¿qué se hace en ese caso? Pues entonces usted genera una nómina, una nota de ajuste de eliminación y eso hace que ese documento que usted transmitió a la DIAN se elimine y pues la situación y la transacción económica obedezca a lo que realmente ha sucedido con esa transacción. Entonces, el proceso tecnológico que está asociado con el documento soporte de pago de nómina, pues desde el punto de vista tecnológico, pues está la generación y entonces en la generación es ¿cómo puedo generar el documento de soporte de pago de nómina? Puedo hacerlo con mi propio software, puedo hacerlo con el de un tercero, cualquier tercero. La DIAN no tiene facultad ni potestad reglamentaria para regular a los terceros, es decir, usted puede encontrar el tercero que mejor se ajuste a las condiciones de su negocio, no tiene que ser, o sea, la DIAN no regula ninguno, pero si usted desea usar a su proveedor tecnológico de factura electrónica en nómina, maravilloso, también puede hacerlo, o usted puede usar el servicio de facturación gratuito de la DIAN, que como les dije va a estar disponible desde el mes de noviembre para que pueda cumplir con esta obligación. Después de que ha generado ese documento electrónico que lo ha firmado digitalmente con el mismo certificado que usa para facturar electrónicamente, pues lo va a poder transmitir para validación a la DIAN y la DIAN en fracciones de segundos le va a dar un mensaje de respuesta después de que lo ha validado y de esa manera usted ya tiene ese documento soporte y ya ese documento tiene todos los efectos fiscales que corresponden. ¿Qué información mínima debe tener este documento? Debe estar denominado documento soporte de pago de nómina, identificar el sujeto obligado, el beneficiario del pago, tener el código único de nómina electrónica, que es ese identificador universal de los documentos electrónicos que valida la DIAN. La numeración consecutiva no tiene que ir a la DIAN a que la DIAN le dé numeración, esa la va a administrar usted de acuerdo a como usted lo desee. Debe incluir todos los conceptos devengados y todos los conceptos deducidos de nómina que correspondan, indicar el medio de pago utilizado, la fecha, la hora de generación, la firma digital del sujeto obligado y el nombre del software que utilizó para generar ese documento. Como les había mencionado, el documento soporte de pago de nómina se genera uno por cada empleado. Se genera en XML, se firma digitalmente, se transmite para validación a la DIAN y la DIAN dentro de una fracción de segundos le entrega el application response con el cual se entiende que ese documento fue validado por la DIAN. ¿Cuál es el calendario? Tenemos que las empresas con más de 250 empleados van a reportar este mes que se está terminando, el mes que termina mañana, este mes de septiembre, y lo van a reportar máximo hasta el 29 de octubre del año 2021. Tienen ese plazo para que puedan cumplir con la obligación. Ese es el primer, digamos,
fecha que se extiende más allá de los 10 días. Para el siguiente grupo, que va a reportar el mes de octubre, que va entre el 1 y el 31 de octubre, lo van a reportar dentro de los 10 días del mes de noviembre. Lo mismo el tercer grupo y el cuarto grupo, que es el de las empresas más chicas, que tienen hasta 10 empleados, van a reportar el periodo comprendido entre el 1 de diciembre y el 31 de diciembre, lo van a reportar dentro de los primeros 10 días del mes de enero del año 2022. Y ahora ya para cerrar, pues no quería acabar este espacio sin que hablemos de los 3 días sin IVA. Sabemos que de los asociados a la ANDI hay un importante grupo de empresas que están esperando que se dé este espacio de los 3 días sin IVA. Es un espacio en el cual se da una importante cantidad de ventas dentro de las empresas, se reactiva el comercio y pues seguimos adelante con todo ese deseo de seguir recuperando y reactivando nuestra economía. Entonces, esto está regulado en el artículo 37 de la ley 2155 y entonces ese artículo establece que son exentos sin derecho a devolución y o compensación los bienes corporales muebles enajenados dentro del territorio nacional en los días que define el gobierno nacional. Entonces, lo primero es que ya se publicó ese proyecto de decreto en el Ministerio de Hacienda, en el cual se informaba cuáles eran los días que hacían parte de este plan de los días sin IVA para este año 2021, y entonces encontramos que va a ser el 28 de octubre, va a ser el 19 de noviembre y el 3 de diciembre. Esos son los 3 días que están definidos para que funcionen los 3 días sin IVA y que persigue el gobierno nacional con estos 3 días sin IVA. Continuar con la reactivación económica después de esta emergencia sanitaria tan fuerte, estimular el comercio electrónico, ofrecer bienes que mejoren la calidad de vida de los colombianos, incentivar el consumo e incrementar la confianza en el consumidor. Entonces, este es un gran propósito del gobierno para apostarle a la reactivación. ¿Cuáles son los bienes cubiertos? Aquí están mencionados los tipos de bienes corporales que están involucrados. Son el vestuario, los complementos de vestuario, los electrodomésticos, computadores y equipos de comunicaciones, elementos deportivos, juguetes y juegos, útiles escolares, bienes e insumos para el sector agropecuario. Y ustedes encuentran aquí cuáles son los topes, cuáles son la cantidad de VTs que aplican y cuál es el valor máximo para estos bienes que se adquieran. Entonces, ahí está establecido. ¿Y por qué es importante este tipo de parametrizaciones y por qué es importante que los comerciantes sepan con varios meses de anticipación que se va a generar el documento soporte, se va a generar los días sin IVA? Porque necesitan adaptar sus sistemas informáticos para garantizar que las unidades que se establece que debe ser máximo 3 por cada uno de estos bienes, pues se parametricen dentro de sus sistemas de facturación. También se parametrice que es necesario que se capture la identificación, el número de documento del adquirente de los bienes y servicios, y de esa manera pues es necesario que se avance en este tema. ¿Qué requisitos existen para la procedencia de la exención? Primero, que es solamente por esos bienes que son cubiertos por los montos y por las cantidades establecidas. La venta debe ser al detal, debe ser presencial, virtual o electrónica, debe ser persona natural consumidor final, es decir, que no opera para personas jurídicas, es solamente para personas naturales consumidores finales. Debe facturarse electrónicamente, es así como está definido en la ley 2155, y establece que si la venta es a través de comercio electrónico, dice que la factura puede ser expedida dentro de máximo hasta las 11:59 p.m. del día siguiente al día sin IVA, es decir que el 28 de octubre, si las ventas son electrónicas, entonces la factura electrónica tiene plazo de generarse máximo hasta las 11:59 p.m. del día siguiente. Entonces, eso es lo que establece la norma. La entrega de bienes debe realizarse máximo 2 semanas después de la emisión de la factura electrónica y los medios de pago que se utilizan son el efectivo, las tarjetas de crédito, tarjetas de débito y otros electrónicos. Realmente no se restringió. Y los pagos deben ser recibidos en la fecha del día sin IVA.
no hay posibilidad de que se incluyan en otro momento. La contingencia, bueno, entonces aquí hay un primer punto respecto de este tema y tiene que ver con pues, ¿qué pasa? Porque la ley 2155 estableció que debe facturarse exclusivamente eh, electrónicamente, así es lo que establece la ley 2155. Entonces, pues, lo que la DIAN entró a regular es, bueno, ¿y qué pasa si las empresas están teniendo inconvenientes tecnológicos o operativos? Y entonces, en ese caso, la propuesta que la DIAN también publicó, resolución que está para sus comentarios y se vencen mañana, para que ustedes, por favor, consulten la resolución donde se está regulando la contingencia especial para los días sin IVA del año grabable 2021. Entonces entró y se creó esta figura que se llama contingencia especial. No existe en factura electrónica ese mecanismo de la contingencia. Para la factura normal, cuando se presentan alguna situación que impida la generación y expedición de la factura electrónica, lo que ustedes se encuentran en la resolución 0042 o en el mismo decreto 358, es la figura de los inconvenientes tecnológicos. Entonces aquí se introduce esta figura que es únicamente para los días sin IVA, porque está definido que se pueda utilizar cualquier tipo de documento para facturar electrónicamente. Me estoy refiriendo a que puede facturar electrónicamente, que es lo ideal. Si está teniendo inconvenientes tecnológicos u operativos, usted podría generar factura de talonario de papel o podría incluso facturar con el tiquete de máquina registradora POS. Es una situación excepcional. ¿Y por qué lo llamo excepcional? Porque para los días sin IVA del año 2022 sí aplica completamente las definiciones generales de factura electrónica. Es decir, usted facturará electrónicamente las ventas de los días sin IVA del año 2022 y en caso de que tenga inconvenientes de tipo tecnológico, entonces deberá usarse la manera general que está establecida en la resolución 0042, en la cual facturará por talonario o papel. Esa es, digamos, como está establecido, sino que como la ley 2155 sale ahora a comienzos de septiembre, establece los días sin IVA y pues con todo el afán y todo el ánimo que tenemos desde el gobierno nacional en que se siga reactivando la economía y encontramos que es una actividad muy importante para los colombianos, pues se está ofreciendo esta posibilidad, pero es única para este momento. Es necesario que se informe la contingencia a este correo que aparece en esta lámina, o ustedes también lo encuentran en el anexo técnico de la resolución 12 del año 2021. Deben informar que están teniendo ese tipo de contingencia, que está teniendo esos inconvenientes tecnológicos u operativos que le impiden generar factura electrónica, pero es necesario que transcriba la información de esos documentos electrónicos, de esos documentos que genere. Es decir, si usted factura por talonario, pues debe generar el documento electrónico de transmisión máximo dentro de los 15 días siguientes a que se ha generado este soporte de la factura de talonario o el tiquete de máquina registradora POS. Es decir, que por cada una de esas transacciones va usted a generar el documento electrónico de transmisión. ¿Cuál es ese documento? Y usted como facturador electrónico ya lo conoce. Es el que usted genera cuando ha tenido inconvenientes de tipo tecnológico en su software y ha tenido que sacar el talonario, la factura de talonario de papel, genera la factura de talonario de papel y luego la transcribe en ese documento electrónico para enviarlo a la DIAN. Aquí el plazo establecido para que esa información llegue a la DIAN es de máximo 15 días calendario y como les menciono, esto es un proyecto de resolución, me estoy refiriendo a él por la importancia que tiene, porque han llegado muchas preguntas, pero cuando ya la resolución sea expedida, atendiendo muchas de las observaciones que ustedes nos están realizando, es posible que nos volvamos a encontrar y precisemos ya las condiciones en las que definitivamente quedó este proyecto regulatorio tan importante para los días sin IVA de este año. Lo mismo, entonces,
se puede utilizar la facturación electrónica a consumidor final. Está establecida en la resolución 0042 y es ese caso en el cual el consumidor final no se identifica, entonces usted genera la factura electrónica poniendo 2222, 12 veces el número 2. Lo importante es que para cumplir con lo que establece el artículo 38 de la ley 2155 se identifique ese adquirente y podrá hacerlo en alguno de los campos extensibles si así lo desea. Entonces, digamos que este era lo que quería contarles respecto de todos estos temas que trae la ley 2155 y ahora pues estoy muy atento a las preguntas que ustedes tengan para Doctor poderlas responder. Valero, muchas gracias por la presentación, muy clara, muy completa también. Agradecemos, pues, aparte de los temas técnicos, la visión que nos compartía de manera inicial con hacia dónde va todo este sistema de factura electrónica. Y quisiera abordar en este momento, tenemos un espacio importante para poder abordar las preguntas que nos han hecho nuestros afiliados. Fui tomando nota en la medida en que usted iba, digamos, hablando y la que nos iban haciendo los afiliados. Pero quisiera empezar con un tema que también le había tocado en algún momento y era, usted sabe que desde la ANDI y el sector empresarial en general colombiano más formal digamos, ha hecho un esfuerzo de orden económico, humano y digamos todo lo que hay alrededor para implementar y para seguir cumpliendo con todo lo que ha venido y viene de factura electrónica. Hubo una situación bastante, digamos, excepcional porque no es que esté presentándose con frecuencia, pero también fue crítica y fue la entrada en vigencia, digamos, la implementación ya del anexo 1.8. Ahí tuvimos unas dificultades bien importantes y un poco lo que queríamos también, pues, preguntarle y poder escuchar de parte de ustedes es, mm, ¿qué pudieron analizar en esa situación? ¿Qué aprendizajes se pueden tener y de pronto cómo están mirando para que pues una situación tan sensible como esa no se vuelva a presentar? La gente quedó, digamos, un poco, eh, digamos, como a la expectativa de ver qué medidas tomaba la DIAN para que no se volviera a presentar algo de esa magnitud, ¿no? Digamos, ese sería como un primer comentario. Pues gracias, Camilo. Pues quiero contarle que sí fue una situación especial en factura electrónica. Pues cada que se hace uno de estos despliegues es parte de los riesgos que corresponden a ese tipo de operaciones. Nos ha sucedido también con el despliegue del anexo 1.7 y ahora con el anexo 1.8 sucedió. Este fue un despliegue bastante especial porque involucró varios servicios, ¿no? Estábamos hablando que se desplegó en operación Radian, que es una operación bien importante. Digamos que si uno lo mirara en términos de piezas de software, cuando hablamos de factura electrónica eran muy pocas las piezas de software. Aquí estamos hablando que factura electrónica eran 3 documentos, las notas débito, las notas crédito y la factura electrónica. Cuando hablamos de Radian, estamos hablando de alrededor de 16 documentos que tienen unas condiciones especiales y la pieza de software era un poco más amplia en esas condiciones. También aprovechamos para desplegar el documento soporte de pago de nómina, que era clave para todo esto que se viene con el próximo vencimiento. También hicimos una mejora sustancial al servicio de facturación gratuito de la DIAN. Habíamos recibido muchos comentarios de nuestros usuarios, son muy importantes los usuarios del servicio gratuito, son 167.000 facturadores electrónicos y optamos por hacer una mejora como que no tuvieses que digitar la información de tus clientes. Si tienes esa información en un archivo de Excel, la puedes subir, o si tienes la información de tus bienes y servicios y las tienes en un archivo de Excel, también lo puedes subir. Y todo ese tipo de cosas, pues fue importante el desarrollo y también involucró, por ejemplo, que se pudiera generar todos los eventos que están relacionados con el Radian. Entonces, desde que se expuso el anexo 1.8, nuestros contribuyentes pueden generar los acuses de recibo electrónicos, los envían a la DIAN y nosotros los validamos. También generan los recibos de las mercancías en el formato estandarizado que está en la resolución 0012 y nosotros también se los podemos validar, las aceptaciones, los acuses, y todo eso fue un gran cúmulo de software, una pieza de software muy importante. Entonces, digamos que ahí en términos de la cantidad de información y de las piezas de software que se desplegaron fue muy importante. También encontramos que
necesitábamos optimizar algunas operaciones de estos software y ahí fue muy importante todo el apoyo que contamos de los proveedores con los que construimos estas herramientas y también incrementar la cantidad de recursos. Lo que hemos hecho y pensando en futuros despliegues, porque todas las veces que la DIAN está generando nuevos documentos, está creando nuevas responsabilidades, pues lo que trae es que tengamos que hacer estos despliegues y cada vez necesitamos planearlos con mucho más detalle, con una revisión de que esas reglas estén adecuadas. Hay unos pequeños piezas de software que se llaman los plugins, que son muy importantes para que lleguen y encuentren la información precisa dentro de un XML y no tengan que hacer un recorrido en 500 o más campos. Y entonces encontramos que hay una manera un poco más óptima de irlos realizando y son, digamos que aprendizajes que estamos capitalizando y que esperamos que para las siguientes despliegues tengamos un mejor suceso y sea un poco menos complejo para nuestros contribuyentes que pues sí tuvieron como un par de semanas un poco difíciles, pero gracias a Dios la plataforma está funcionando bien, estamos teniendo unos tiempos adecuados y ya volvimos a los tiempos y a los niveles de servicios que teníamos acostumbrados a todos nuestros usuarios. De acuerdo, y un poco retomando sus palabras, el mensaje que les queremos enviar desde este sector es capitalizar esos aprendizajes y buscar que se reduzcan al máximo, pues, cualquier tipo de contingencia eventualmente de que esté dentro de las manos. Algunas cosas que muchas veces se nos salen totalmente de las manos, pero bueno, pasando, digamos, un poco ya a temas más puntuales, yo quisiera hablarle de tiempos. Me explico, muchas preguntas van relacionadas con, bueno, yo sé que ahorita para las empresas grandes viene nómina electrónica en octubre, sé que el documento de soporte para operaciones con obligados a facturar viene a final de enero del próximo año, pero también viene el POS, que digamos cambia su dimensión, el tema de los acuses de recibo y el acuse de los servicios o de las mercancías, el mismo Radian, existen dudas. Entonces quisiera un poco que nos hablara muy brevemente de qué están viendo, cuándo entrarían, digamos, o cuándo serían obligatorios estos, el POS, los acuses, el Radian, y un poco que nos hablara sobre los tiempos. Ok, bueno, entonces pues es necesario primero que la DIAN pueda regular todos estos nuevos aspectos que trajo la ley 2155. Entonces, por ejemplo, para las ventas a plazos, la ley establece que quien necesite hacer uso de los costos y las deducciones en esas compras a plazos, pues necesita expedirle a su proveedor el acuse de recibo y el mensaje de recibo de las mercancías. Ese es un tema que la DIAN necesita regular. Desde el punto de vista tecnológico, ya el servicio funciona. En este momento cualquiera que esté, y ya, porque hay muchas empresas comprometidas en facilitar que su cadena de suministro pueda convertir sus facturas electrónicas en título valor, están generando acuses de recibo, recibos de mercancías, aceptaciones expresas, las están haciendo porque ya el anexo 1.8 contempla ese tipo de transacción y está normalizada. Solo falta que la DIAN saque una resolución y defina desde qué momento ya es obligatorio sí o sí que en este tipo de transacciones esté esa situación. Esos son temas que estamos trabajando para sacar los proyectos de resolución. Este es precisamente los que más nos inquietan, este y el que tiene que ver con el tema del POS electrónico. Y también del límite del POS. El POS, digamos que en este momento no tiene ese tope vigente porque lo trajo la ley 2155, pero es necesario que la DIAN establezca a partir de qué momento se va a convertir esa exigencia de que no se puede generar un tiquete de máquina registradora POS para compras superiores a 5 VTs. Estamos viendo que debería coincidir con la salida al aire del POS electrónico. Y tenemos como propósito que más o menos son 92.000 contribuyentes que generan este tipo de documento lo estén haciendo a partir del segundo trimestre del 2022. Y el otro paquete grande que viene, digamos que hay uno que ya conocen, que hoy lo estuve mencionando mucho, que es el documento soporte en adquisiciones con no obligados, que ya tiene fecha, que está establecida que sea el 31 de enero del 2022.
ese es el siguiente documento que entra de la desmaterialización. Y luego vienen los otros 11 documentos equivalentes a la factura de venta, donde encuentran los tiquetes aéreos, los tiquetes de transporte de pasajeros, los peajes, los recibos de servicios públicos. Ese gran grupo creemos que va a ser un trabajo para el segundo semestre del año 2022. Pero vienen más cosas, ¿no? Yo les mencionaba que la ley 2155 habla que se pueden aplicar el sistema de facturación a otras transacciones, entonces nos interesa seguir buscando esas transacciones importantes, no sé, las liquidaciones de dividendos y participaciones, las donaciones y pues tantos otros documentos, las certificaciones que se dan sobre contratos de colaboración empresarial, todos ellos son importantes que se conviertan en electrónicos y por eso hablábamos de una resolución que también estamos trabajando en la cual le planteemos a nuestros contribuyentes en los próximos 5 años en qué temporalidad van a ingresar y de esa manera pues se planea y nuestros empresarios pueden definir la forma en la que van a cumplir con esa obligación bajo unos sistemas eficientes de contratación y de ello. Creo que ese ha sido un buen aprendizaje de estos 3 años que llevamos en la implementación de este modelo de alta transaccionalidad como ha sido la factura electrónica con validación previa. Sí, sería muy importante y ya hemos tenido la oportunidad de charlarlo, tener como una línea de tiempo donde el sector empresarial pueda trabajar con previsibilidad, con la posibilidad de ir implementando, digamos, sin tanto afán, sino de una manera muy organizada, muy esquemática y que no nos genere, sobre todo, digamos, esos, digamos, tropiezos que puede generar con la misma operación, ¿no? Del sector empresarial. Esto es muy Sí, importante y señor. se lo encargamos. Sí, Voy señor. a empezar con preguntas muy específicas de ahora en adelante, ya son temas Correcto. bien específicos. Preguntas del post, por ejemplo. Primera pregunta, si tengo una operación que vale menos, se cuesta menos de 5 VTs, 181.000 pesos mal contados hoy en día, ese documento post me sirve para tomar costos, gastos y descontables en mis declaraciones de impuestos. La respuesta es no, el POS ya no sirve para eso. El POS no sirve para hacer un soporte de costos y deducciones y no lo trajo esta ley, no lo trajo la 2155, sino que viene ya desde la ley 2010. Y el decreto 358 estableció que a partir del 1 de noviembre del 2020 el tiquete de máquina registradora POS no tenía la capacidad, como si lo había tenido en el pasado, de ser un soporte de costos, de deducciones e impuestos descontables. Es decir, que desde el año pasado, desde noviembre, ya tenías que estar exigiendo factura electrónica por esas adquisiciones de bienes y servicios, porque ya no lo vas a poder utilizar en tus declaraciones tributarias. De acuerdo. Otro tema, hay unos sectores económicos que tienen que su operación característica es B2C, venta al consumidor final, y en esas operaciones, digamos, tradicionalmente se ha utilizado mucho el POS y se utiliza hoy en día. Existen dudas y preguntas alrededor de si de alguna manera se golpea, se tropieza la operación cuando en esas operaciones chiquitas yo ya no voy a tener la posibilidad, o no tan chiquitas, yo no voy a tener la posibilidad de sacar el post por encima de 181.000 pesos 5 VTs hoy en día. ¿Ustedes cómo están viendo esa situación, digamos, cómo la están analizando? Porque es clave, digamos, para poder entender. Mucho viene y anticipo con el tema del post electrónico. Un poco no sé si nos puedes contar de eso, cómo están viendo ese panorama. Bueno, pues aquí estamos frente a una decisión que tomó el legislativo, ¿no? Ellos establecieron que para transacciones de alguna materialidad que superen las 5 VT siempre debe expedirse factura electrónica y esa es la manera de hacerlo. Y nos definió y pues a nosotros como DIAN nos corresponde pues generar lo que corresponde alrededor de esas posibilidades. Pero también viene a tono con lo que está sucediendo en las empresas. Las empresas empezaron a mirar que esa coexistencia del POS y la factura electrónica les estaba generando tener dos sistemas que no se hablan del todo y entonces si llega a mi establecimiento de comercio alguien y me dice que no le sirve el POS porque él es responsable del impuesto de renta o lo necesita para recuperar el IVA descontable, entonces le dice, sí, pásese allá a información y allá le generan la factura electrónica y entonces a veces no es ni siquiera tan sencillo porque no sé de dónde saca el empresario que tienen que pedirle el RUT, si simplemente yo voy y yo
dame la factura electrónica con los datos que yo te estoy dando. Mi nombre es Luis Valero, este es mi número de cédula y quiero que por este mercado me des factura electrónica. Eso es todo lo que hay que hacer. Así de sencillo debe ser y es establecido, pero en el comercio encuentran que no, que por favor que me lo mande a este correo electrónico, que envíeme el RUT, que no hay cosas. Entonces, lo que está sucediendo y lo que los empresarios están pensando es, hey, ¿y por qué no llego y tengo toda esa posibilidad en mi caja? Entonces, tengo y ya hay comercios que lo han logrado, hay grandes superficies que ya avanzaron sobre el tema y es una realidad y ya ni siquiera tienes que pedir factura electrónica, te piden el número de cédula y ya saben que tú eres alguien que consume y necesita facturas electrónicas y te la expiden muy sencillo y esa confluencia pues también es eficiencia y le da a las empresas un valor importante respecto de la facilidad de registrar todas esas transacciones. Entonces creo que de una manera natural se está llegando a esa confluencia tecnológica en la cual pueda generar esa factura electrónica y es fácil. Incluso desde la resolución 42 y el decreto 358 se avanzó en la posibilidad de generar la factura electrónica al consumidor final, en la cual no tengas que identificar al consumidor final, solamente pones 22222 y ya puedes indicar cuáles son los bienes o los servicios que está adquiriendo la persona y ya, se va él con factura electrónica. Eso sí no le da derecho a usarla como soporte de costos y deducciones, pero también lo hace fácil. ¿Podrías creer que incluso en el servicio gratuito de la DIAN tenemos ese servicio? Tenemos una plantilla en la cual las personas pueden generar fácilmente esa factura electrónica a consumidor final y ya empezarían a tener un sustituto del POS, pero para aquellos negocios donde el POS sigue siendo bastante importante por la afluencia, por la velocidad, por los temas logísticos, pues la norma sí establece que hasta 5 VTs lo pueden seguir utilizando y es una manera válida de hacerlo. Y Luis, y tocaste un tema muy importante, te me anticipaste al siguiente tema y es, ustedes hace poco emitieron justamente un concepto muy valioso sobre este aspecto de los que, digamos, los obligados a emitir factura electrónica que están exigiendo unos requisitos que no tienen sentido, que son desproporcionados y que de alguna manera o dilatan muchísimo la expedición de la factura o llegan al momento en el que no, pues no se hace imposible, digamos, acceder a la factura electrónica que ustedes mencionaban que como consecuencia de eso pueden venir inclusive sanciones y el análisis que tenemos que inclusive pueden venir sanciones no de orden solamente tributario, sino de otro tipo digamos, de naturaleza jurídica. Luego es bastante importante que nuestros afiliados tengan en cuenta eso, esas prácticas no están bien y además muy pronto en las próximas novedades que van a salir en esta semana, seguramente vamos a hacer mención a ese concepto, porque no está bien, digamos, esa práctica. Sí, no, y es un tema de relacionamiento, o sea, a nosotros nos llegan muchas quejas de algunos tipos de actividades, por ejemplo, los distribuidores de combustible, que no es tan sencillo, que les entreguen factura electrónica a los contribuyentes y la DIAN está trabajando en eso, pero es un tema también de relacionamiento, porque digamos que siente el contribuyente que no va a poder utilizar las compras del año 2021 que no están soportadas adecuadamente en factura electrónica porque alguien le puso todas las trabas y todas las circunstancias. Estás dañando ese relacionamiento y por supuesto él va a buscar a alguien que sí le entregue factura electrónica y que sea sencillo porque es una manera de cumplir de una manera eficiente con los temas de factura electrónica. De acuerdo. Bueno, pasemos a otro tema y es el radián y todo lo que está, digamos, relacionado con el acuse. Primera pregunta que se presentó mucho y lo hemos tocado y la misma norma lo dice. Estos acuses, tanto de recibo de la factura como de el recibo de las mercancías o servicios, ¿es para todas las operaciones que se hagan o para cuáles puntualmente? Ya lo habías mencionado, pero vale la pena insistir en eso porque hay muchas dudas alrededor de ese punto. Esa pregunta es bien importante, ¿no? El, el artículo 616 en la redacción que trae ahora la ley 2155 establece que es para las ventas a plazos. Entonces, el que adquiere bienes a plazos, si necesita hacer uso del costo, la deducción o los impuestos descontables, pues como requisito tiene que dar el acuse de recibo y el recibo de las mercancías. Ese ya no es suficiente que tengas la factura electrónica de que compraste esos bienes, que la factura haya sido validada en la DIAN, sino que adicionalmente necesitas que esa factura cuente con que has dado el acuse de recibo y el recibo de las mercancías. Y ahí es un tema bastante interesante porque
pues empieza a darle sentido a que si quieres utilizar el crédito fiscal, pues debes haber aceptado, debes haber recibido esa factura y debes haber recibido también los bienes y servicios. Y eso digamos que es algo bien importante porque genera algunas posibilidades interesantes para la constitución de facturas electrónicas como título valor. Preguntas corticas en relación con los acuses. ¿Ese también va a la DIAN y al proveedor que me está, digamos, emitiendo la factura o solamente el proveedor? No, debes generarle al proveedor. Lo que pasa es que sí hemos definido que sea un modo, y está definido en el anexo 1.8, que lo envías a la DIAN y la DIAN te lo valida. Entonces, Ok. eso que facilita que cuando quiera alguien, pues ya en el paso siguiente, si alguien quiere constituir facturas electrónicas como título valor, quiere registrarlas dentro del Radian, pues esos eventos ya están dentro de la DIAN, han sido validados y fácilmente esas facturas se pueden registrar para que circulen. Ok. Otra pregunta corta. ¿Radian es obligatorio para todas las facturas que se emiten, facturas con validación previa? Pues el Radian, como está definido en la normativa, es para todas aquellas facturas que yo, facturador, desee que circulen. Entonces, si yo necesito pagar la nómina mañana y tengo una factura aquí muy importante de unas ventas que realicé y me las van a pagar a 60 o 90 días, yo puedo decidir salir a buscar un inversionista para decirle que si se espera los 60 o 90 días y con una tasa de descuento me se da liquidez, maravilloso. Quiero hacerlo. Pero si yo no tengo problemas de caja y yo deseo esperarme los 60 o 90 días, no quiero que circule mi factura electrónica, pues nada, no pasa nada, no tienes que ir al Radian a hacerlo. Perfecto. Una pregunta que nos están haciendo con frecuencia, si esta presentación y la grabación va a quedar colgada en el canal de YouTube de la Andy en los próximos días. Se demora un par de días, pero va a quedar ahí. Otro tema muy importante, si una factura tiene unos derechos económicos y yo voy a negociar de múltiples formas que existen en el mercado, los derechos económicos que hay en esa factura, tengo sí o sí que entrar al Radian. Y eso fue una norma, digamos, que quedó establecida en esta última reforma tributaria. Sí, ahí fue importante esa definición porque pues queríamos un gran repositorio donde se conozca la suerte de las facturas electrónicas. Entonces, otro tipo de transacción bien importante con la cual también se le está dando liquidez a los empresarios fue la cesión de derechos económicos. Y pues no había una definición para que estuvieran en el Radian y el legislador encontró que valía la pena que estuviese en ese repositorio y es algo bastante importante porque para los inversionistas que tengan un solo sitio, es como el ejemplo que les ponía del el registro de instrumentos públicos. Si yo quiero comprarme una casa, un apartamento, una finca, pues voy y pido el certificado de libertad y ya sé por lo menos que el que me la está vendiendo sí es el dueño, que si ha tenido problemas con la tradición o que no esté embargada o que no esté hipotecada. Lo mismo sucede para las facturas electrónicas, entonces va a ser el sitio donde naturalmente alguien va a buscar qué pasó con esa factura y antes lo que estaba pasando es que, ok, si estaba registrada en Radian podía mirar eso, pero si había sido una cesión de derechos económicos, no, y entonces vuelve la incertidumbre para todas las personas que están involucradas. Entonces creo que en buena hora fue una gran decisión que definitivamente beneficia a todos para que todos empecemos a ver que es bastante fácil y sencillo saber qué suerte tiene una factura electrónica por ventas a plazos. Sí, sin duda nos entrega seguridad jurídica a todos. Sabemos, en un solo repositorio está toda, digamos, la vida de la factura. Otra pregunta corta sobre el Radian. ¿Se puede acudir, digamos, de manera individual o tengo que sí o sí pasar por un proveedor tecnológico especializado en Radian para poder entrar y, digamos, hacer parte de ese mundo y de ese registro? Bueno, para acceder a Radian necesitas cumplir con los requisitos que están establecidos en el decreto 1154. El decreto 1154, que es un decreto impulsado por el Ministerio de Comercio, donde establece pues cuáles son las condiciones para que circulen las facturas electrónicas como título valor, que era necesario para darle vida y operatividad al Radian. Establece cuatro tipos de actores que pueden participar del Radian. El primero, el facturador electrónico. El facturador electrónico, si cumple con los requisitos que están en el decreto 1154, puede participar en el Radian o puede hacerlo a través de un factor o puede hacerlo a través de un sistema de negociación o puede hacerlo a través de un proveedor tecnológico de factura electrónica.
¿Y cómo puede hacerlo? Puede hacerlo directamente con su propio software. Entonces yo deseo participar, yo soy un facturador electrónico, tengo unas ventas importantes y deseo endosar mis facturas de ventas a plazos. Entonces tengo mi propio software, cumplo con los requisitos del 1154, que ¿cuáles requisitos existen? Digamos que en general para todos, salvo para los sistemas de negociación que tienen que tener unos requisitos adicionales establecidos por el 1154, para los otros tres actores básicamente es tener la norma ISO 27001 o aportarla a partir hasta máximo el 31 de diciembre de este año y tener procesos que cumplan con el tema de SARLAF para que no permita que esas operaciones permitan el lavado de activos, financiación del terrorismo o todo este tipo de transacciones. En esencia son esos requisitos los que deben existir para los demás actores. Los sistemas de negociación tienen que tener esos más otros requisitos que le definió el decreto 1154 y de esa manera puedo hacerlo. Pero si yo no quiero hacerlo directamente, mi core de negocio no es estar ahí, no soy un inversionista que esté bastante metido en este tema, pues puedo hacerlo a través de los otros tres actores. Puedo seleccionar sistemas de negociación, puedo seleccionar factores o proveedores tecnológicos que me van a ayudar a que se registren todos los eventos alrededor de la circulación de las facturas electrónicas como título valor. Ok. Entremos con el tema de nómina, Luis. Hay unas preguntas relacionadas, traté de resumirlas, con la dotación, con estos pagos adicionales que le hacen también los empleadores a sus empleados como medicina prepagada y otros beneficios. Y nos preguntaban si entonces, por ejemplo, los pagos por dotación que voy a tener que reportar en la nómina electrónica empiezan ahora por de alguna manera monetizarse y reflejarse, digamos, monetizados ahí, empiezan a hacer un ingreso para el empleado, o si la prepagada por el hecho o estos pagos pues adicionales que hace el empleador, per se ya entran a ser todos, digamos, ingresos para el trabajador. Y digamos un poco el comentario, la pregunta sería, ¿la nómina electrónica cambia la naturaleza tanto, digamos, de orden del ingreso o no ingreso para los trabajadores, o simplemente es una forma de reportarlo? Bueno, importante que vamos al propósito del documento, ¿no? El propósito del documento soporte de pago de nómina es documentar los costos y deducciones relacionados con temas laborales del responsable de renta, de ese que tiene esa vinculación laboral. Entonces, es para ese propósito, es para que queden documentadas todas esas transacciones. Lo siguiente que hay que tener en cuenta es el concepto de devengo que aparece en el artículo 1 y menciona que devengos son todos aquellos ingresos aquellos ingresos de nómina para el beneficiario del pago. Y entonces ahí empieza a aclararse respecto de esa información que está establecida. Y lo establece en términos de remuneraciones que hacen parte del salario y que pudieran no hacer parte del salario, como lo establece el Código Sustantivo del Trabajo. Pero ahí, bien clave y bien importante establecer que corresponde, y el propósito de este documento es soportar costos y deducciones. Entonces, en ese sentido, ahí se refleja todo eso. No importa la forma en cómo se están haciendo esos pagos, ya sea en especie o en dinero. Esos son la forma y la conceptualización que se tiene respecto de esos valores. Ok, ok. Sí, digamos, no cambia la naturaleza, digamos, de estos pagos, ni tributaria, ni de seguridad social, ni laborales. Es decir, solo es un medio para reportarlo, que eso es Total. bien clave, porque pues estos pagos ya tenían una definición hace un rato de cómo se deben, si son o no son ingresos, y tienen su reglamentación específica. Hay una pregunta muy específica que me llamó la atención, porque planteaba usted muy bien que si el contribuyente está obligado a llevar, digamos, su tributación y su contabilidad por causación, eh, pues debería hacer los reportes de esa manera. Pero hay un renglón específico en nómina que habla del valor pagado por vacaciones. No sé si hay un error de redacción cuando se le llamó al pagado, porque, digamos, el pagado difiere justamente de lo causado. Entonces, no sé si en ese punto
¿Ustedes han tenido la oportunidad de verlo Sí, o cómo se ve? sí nos han mencionado, ¿no? Esa forma como quedó descrito la definición sí, sí obedece así como lo acabas de plantear en términos de lo causado o devengado, en términos del sistema contable. Y es la forma, porque la DIAN ha sacado conceptos en los cuales aclara que pues tú como empleador puedes definir y anticiparle las vacaciones de 3 o 4 años a tu empleado si es lo que deseas, pero para efectos del impuesto de renta, pues únicamente te llevas lo que se ha causado en ese momento y este documento soporte pues se ajusta dentro de esa definición y es, bueno, ¿cuál es el costo, la deducción asociada a ese periodo en el cual se está reportando? Y es la que debe quedar involucrada dentro del documento soporte de pago de nómina. Ahí, digamos, al ser un tema tan pequeño, de pronto valdría la pena ajustarle esa palabra porque sí genera como Sí, no, y esa tienes razón. contradicción. Tenemos una lista bien interesante de comentarios y de ajustes que queremos introducir en una nueva versión. Vamos a consolidar esta primera versión, que salga en operación y encontraremos un momento oportuno en que saquemos una nueva versión de este anexo de nómina, donde tengamos en cuenta estas y otras cosas. Lo que les mencionaba, por ejemplo, del tema de los pensionados. Hablamos de las formas de vinculación y pues no aparecen ahí. Tenemos que tener aclaración sobre eso y hay otros temas en los cuales nos han hecho caer en cuenta que vale la pena que se amplíen ciertos catálogos que tenemos definidos ahí dentro del anexo técnico y así lo haremos en una futura versión. Pero vamos a dejar Muy que esta bien. se estabilice. Luis, otra pregunta. ¿Ya está funcionando, digamos, ya está óptimo el sistema de nómina electrónica? La gente se está pudiendo habilitar. No sé si nos puedes contar brevemente cómo va el tema. Hay dudas de si Sí, ya está funcionando. no, el sistema está funcionando. Yo les mostraba que tenemos 4.534 a corte de ayer, personas que se han habilitado para facturar electrónicamente y como no teníamos previsto un gran número para septiembre, estamos viendo que las empresas se han anticipado. Al haber las empresas incursionado en factura electrónica encuentran que nómina electrónica tiene demasiados temas similares a cómo es la forma de operación de la factura electrónica y rápidamente han logrado desarrollar sus servicios informáticos y eso es algo que pues nos parece que es lo natural de ese crecimiento y de ese desarrollo del conocimiento y de la maduración de todos estos documentos y vemos que cada vez va a ser mucho más sencillo la forma de adaptación. El sistema está listo y ya está dispuesto, ya tenemos esos 4.534, todos los días llegan más y a partir del 1 de octubre ellos podrán iniciar la transmisión del documento de soporte de pago de nómina. Como es habitual cuando se hacen este tipo de situaciones, podrían surgir alguno que otro aspecto en los cuales la DIAN tengamos que intervenir y mirar cómo funciona el servicio, pero creemos que estamos preparados y listos para que funcione adecuadamente. Perfecto, Luis. Hay otros temas muy pequeños para no quitarte más tiempo. Documentos soportes. Cuando hago una operación con una persona que está en el exterior y me emite la factura de conformidad con las normas que opera, voy a decir cualquier cosa, en Holanda y le emite de conformidad con las normas de Holanda, yo como colombiano, para poder soportar esos costos y gastos, además de los otros requisitos que eventualmente pueden aplicar en tema de facturación, ¿tengo que hacer documento soporte o no tengo que hacer documento soporte? Lo que está definido y debemos irnos al artículo 55 de la ley, de la resolución 0042, es que cuando hagas transacciones con prestadores de servicios electrónicos o digitales desde el exterior. En ese caso, opera la generación del documento de soporte en adquisiciones con no obligados. Entonces, un claro ejemplo de eso es por ejemplo, si tuvieses un hotel y quieres que tus clientes accedan a estas plataformas digitales para ver contenidos cuando estén en esa estadía. Pues, si tú quieres que ellos puedan mirar los documentales o los últimos lanzamientos o los últimos videos, pues podrías tenerle un servicio. Cuando vas a mirar este proveedor de servicios electrónicos o digitales desde el exterior,
no te da factura electrónica porque no está obligado a hacerlo, pero sí te genera un cargo, te cobra IVA, es responsable de IVA, entonces en ese caso generas el documento de soporte en adquisiciones con no obligados, calculas el valor del IVA pues realmente aparece en los valores que ellos están reportándote cada mes cuando te hacen el descuento de la tarjeta de crédito, es la forma en la cual se utiliza. Para ese otro tipo de transacciones existe el soporte que entregan en cada país respecto de esos servicios o bienes que estás trayendo. Y si por ejemplo alguno de de mi equipo va afuera, el mismo caso de Holanda, y consume en un restaurante, paga un hotel allá y tiene otro tipo de gastos, cuando regrese esos gastos, ¿cómo los debo, entre comillas, legalizar? ¿Cómo los Sí, los vas a soporto? soportar con esos documentos que te entregan allá en el país en los que estás consumiendo esos servicios. Ok, perfecto. Sí, señor. Régimen simple también le aplica el documento de soporte. Me salió una pregunta que me pareció interesante. Sí, no, recordemos que la estructura y el propósito de estos documentos, el documento de soporte en adquisiciones con no obligados, el documento de soporte de pago de nómina, pues tienen como fin soportar los costos y las deducciones. Cuando vamos al régimen simple de tributación, la estructura de este tributo, pues hace que no tenga esa posibilidad y por eso no aplica para ellos la generación del documento de soporte de pago de nómina ni de adquisiciones con no obligados. Ok, y finalmente hay una pregunta muy interesante y es, devolviéndome al tema de acuses porque lo estaba viendo ahora, ¿qué pasa si mi cliente, mi adquirente no me quiere emitir los acuses de recibo de la factura y acuse de recibo de la mercancía? ¿Cómo se maneja esto? Bueno, pues ese comerciante está renunciando a poder utilizar, por ejemplo, el impuesto descontable en su declaración de IVA, ¿no? Entonces, ese es un tema en el cual él pues, no está dando el acuse de recibo, él mismo está haciendo que eso no opere. Y pues tendríamos que entrar a mirar desde el punto de vista fiscal qué otro tipo de situaciones empiezan a operar e incluso pienso así rápidamente que podrían ser incluso casos en los cuales otras jurisdicciones pudiesen intervenir en ese tipo de situaciones. Pues desde el punto de vista fiscal, ese contribuyente está renunciando a usar el costo, la deducción, pero alguien dice, ok, pero es que tiene todo el año para dar el acuse de recibo y el recibo de las mercancías, pero también existe su obligación de presentar el impuesto, el IVA en el siguiente bimestre y es posible que ya en ese momento deba generar ese documento, pero pues hay otras instancias en las cuales se puede recurrir cuando uno encuentra que lo que está haciendo es una maniobra para evitar que pueda circular la factura electrónica y en eso Muy hay otras grave. jurisdicciones como la SIC en la cual se puede recurrir para pedir apoyo en ese por restricción de la competencia. Sí, yo creo que es un tema también que se puede manejar y se debería manejar desde el punto de vista de la relación comercial. Es decir, si se está demorando en hacer esto, pues tocar base con el cliente para informarle y si ya es una actitud reiterada y deliberada, pues por supuesto existen mecanismos bastante importantes y sensibles en materias Sí, como la las que Superintendencia de mencionaban Industria y así. Comercio tiene sobre este tema, ha tomado bastantes decisiones. A nosotros han llegado a comunicarnos ese tipo de decisiones y digamos que operaban bajo esquemas de la facturación de papel. Ahora con esta normativa creo que el círculo empieza a cerrarse un poco y el contribuyente, el vendedor que está encontrando ese tipo de trabas, pues encuentra a dónde recurrir, porque pues mira, hay normativa tributaria que lo exige y otro tipo de cosas y pues cuando tienes evidencias de que las mercancías se entregan, las facturas llegan, pues eso empieza a ser bastante interesante para que un ente de control de este tipo pueda intervenir y ayudarnos a que le demos una transformación a esas costumbres que se tienen que a veces no son las más eficientes y que no permiten que operaciones como circulación de facturas electrónicas se den como todos esperamos que sean. Así es, sí, señor. Bueno, Luis, yo creo, digamos, hay muchísimas más preguntas, pero se nos agotó el tiempo. Le quería agradecer a usted pues, por su disposición, por la presentación que nos hizo y ofrecerle, digamos, este espacio que la Andy siempre ofrece para poder interactuar y poder tener, digamos, esta cercanía con nuestros afiliados. Muchísimas gracias Muchas por la gracias, Camilo, presentación por esta invitación. y bueno, no, a usted y a su equipo.
y nada, pues muchísimas gracias a todos también los que participaron. Tratamos de abarcar casi todos los temas, casi todas las preguntas y esperamos que haya sido de mucha utilidad para ustedes. Muchas gracias a todos y muy buena tarde. Bueno, un gran día. Muchas gracias por la invitación y estaremos aquí nuevamente cuando nos inviten. Muchas gracias. Gracias.